Hola a todos, estamos en nuestra segunda entrega del podcast Hablemos de Ciencias Ambientales. En este caso tenemos una invitada muy especial, Juana Valentina Quintero Herrera. ¿Cómo te gusta, Juana Valentina? No tengo ningún inconveniente. Bueno. Me siento un poquito más identificada con Juana porque en realidad solamente como en la familia me dicen Valentina, entonces cuando alguien así me dice Valentina me siento un poquito rara, pero bien, sí, Juana, está muy bien. Juana es egresada de la Escuela de Administración del Turismo Sostenible. Cuando estudió hizo los 3 ciclos que teníamos en ese entonces de técnico, tecnólogo y administrador del turismo sostenible. Juana, gracias por atender nuestra invitación para que conversemos de tu experiencia profesional como administradora del turismo sostenible. Pero quiero empezar, ¿dónde naciste? Bueno, a ustedes primero, gracias por la invitación, de verdad. Qué espacio tan chévere que le están abriendo a los egresados y demás, y para que la gente conozca en realidad todo el mundo que tiene la facultad. Bueno, yo nací en Armenia, pero tengo como 2 identidades. Me siento de un pueblito que se llama Salento, que es acá muy cerca, y también me siento pereirana porque vivo hace más de 20 años acá y aquí hice pues mi vida, mi carrera profesional. Ok, mucho tiempo en Pereira, muy bien, y pereirana como yo. Así es. ¿Cómo es tu núcleo familiar? ¿Una familia de cuántas personas? Cuéntanos un poquito de eso. Hace poquito mi núcleo familiar cambió, y digo cambió porque yo vivía con mis papás y mi hermano, pero desde hace poco más de un año vivo con mi novio, entonces digamos que cambió un poquito, pero sigue siendo ese núcleo con mis papás porque somos sumamente familiares. Ok. Conversando contigo me decías, yo quería estudiar Derecho y pues era como mi idea, pero ¿cómo la vida te llevó a estudiar turismo? Cuéntame un poquito de eso. Voy a decir algo muy cliché para empezar, y es que la vida nos lleva donde tenemos que estar. Y yo soy partidaria y soy ejemplo de ello. ¿En qué sentido? Yo efectivamente quería estudiar Derecho. Por una amiga conocí la carrera y me di la oportunidad de empezar a estudiar. En el primer semestre yo me enamoré de esa carrera y descubrí en realidad qué era lo que yo quería hacer. Y es que, en definitiva, de las cosas que más me gustan y aprendí es la relación que tengo con los clientes. Y ya después me di cuenta que una de mis grandes pasiones en realidad es la hotelería. La hotelería, muy bien. Sí, el destino uno a veces lo va ubicando en sitios o en este caso en carreras que uno no tenía planteadas. Entonces llegaste al turismo, una amiga, tu mejor amiga te convenció, entiendo que estudiaste en el técnico, viviste aquí en Ciudad Jardín, o sea, estabas condenada a ser estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tu papá te recomendó estudiar en la universidad por temas de facilidad económica, como me lo has contado. Pero bueno, llegaste a turismo. Tu primer recuerdo, así ese recuerdo de que no se le olvida a uno de cuando llegó a la universidad, ¿qué será? El primer recuerdo es que yo llegué a un lugar. Yo estudié toda la vida en el técnico, de primero a 11, y siempre me encontraba con mis mismos compañeros. Yo llegué a la universidad y yo no encontré a nadie. Era para mí un mundo completamente diferente. Y hay que tener en cuenta que yo estudié en una carrera que es nocturna. Entonces, cuando yo entré al primer día, casi más de la mitad de las personas eran personas, unas que me doblaban la edad, pero casi todos eran mínimo 5 años mayor que yo. Yo llegué de 16 años a la universidad. Chiquita. Muy chiquita. Entonces, lo primero fue como ese impacto de que yo llegué y me sentí, mejor dicho, así. Llegué con el profesor Andrés Rivera. Él fue la primera persona como a nivel institución educativa, por decirlo así, que era el director en ese entonces. Él era el director en ese entonces. Y ese fue como el primer impacto. Sentí como que en la universidad tan grande, a pesar de que mi colegio es grande, entonces yo me sentí como perdida en un gran mundo. Además, porque como les mencioné, pues no era lo que yo inicialmente quería estudiar. Entonces ese fue como el primer impacto, pero ahí ya empecé a descubrir que era un mundo completamente nuevo y maravilloso. Desde el primer semestre te convenciste de que habías tomado la decisión correcta. Así es. Cuando uno estudia, a veces quedan esos profes que lo marcan. ¿Me puedes dar 1, 2 o 3 profesores que recuerdes y que puedas referir por qué lo recuerdas? Recuerdo muchísimo a Juan Camilo Rivera y a la profesora Sandra Gómez. Fueron 2 profesores que marcaron en realidad mucho como mi carrera profesional, porque siento que son grandes docentes.
Y siento que muchos de los insumos que yo tuve y de las herramientas que aprendí fueron gracias a ellos. Y no puedo dejar pasar a la profesora Carmen Márquez, porque ella fue la que me metió la vena del amor a la hotelería. Por ella yo empecé en la hotelería, que seguro más adelante vamos a hablar de ello. Pero a ella yo podría decir que le heredé la pasión por el servicio al cliente y por lo que hago e hice anteriormente. Okay. Vámonos para allá. Tú me decías, yo empecé como en esos temas siendo monitora de la profesora Carmen. ¿Cómo llegas a ese primer trabajo? ¿Cómo fue esa historia? Voy a tratar de no hacerla muy larga. ¿Y por qué digo que en serio no está destinado a lo que la vida lo va a llevar a uno a ello? Yo estaba haciendo en ese entonces algo que se llamaban rotaciones, que era como una especie de prácticas que hacíamos, y hacíamos escuela parque y escuela hotel. En ese entonces hacíamos Ucumarí y en el Hotel Movicho. Un día que yo tenía que estar todo el día con Carmen, porque Carmen en ese entonces era gerente de servicios del Hotel Movicho, y de esas cosas que yo dije, ay no mami, yo no quiero ir hoy, ay yo no sé, y mi mamá, no, hágame el favor, se para y se va juiciosa. Efectivamente me fui ese día era uno, porque ella era como, y perdón la expresión, como un carro loco por todo el hotel, porque ella tenía muchísimas cosas a cargo, entonces para arriba y para abajo con ella. En ese momento estaban buscando un cargo que era coordinadora de ambientes, que básicamente era como la persona que se encargaba de comercializar el restaurante, el spa, el bar del hotel, porque en realidad pues el hotel tiene, digamos, como muchas líneas de negocio. Estaban haciendo entrevistas para ese cargo y yo estaba acompañando a Carmen a hacer las entrevistas, y en ese momento ya sale, después de que entrevistaron a una persona, y me dijo, Juana, ¿tú por qué no pasas a la entrevista? Yo le dije a ella, yo no había tenido ningún trabajo formal en el área de turismo. Estaba estudiando, estaba en quinto semestre. Pero, perdón, antes de eso, ¿tú estudiabas en la noche y trabajabas en el día? Nada, no, yo solo me dedicaba a estudiar. O sea, ¿fue tu primer trabajo entonces? Fue mi primer trabajo, efectivamente. Pues uno tuvo trabajos de joven, por decirlo así, pero eran algo pues de manera más informal, o sea, yo no había tenido ningún trabajo relacionado a lo que yo estaba estudiando actualmente. ¿Y terminaste en el hotel haciendo qué? Entonces como te mencionaba, pasé a entrevista. Yo cualquier cosa pensé menos que yo iba a quedar, honestamente, porque lastimosamente a veces nosotros somos los más duros críticos con nosotros mismos. Así es. Entonces yo entré a entrevista. Cuando yo llegué a mi casa, me llamaron y me dijeron, Juana, mira, es que quedaste seleccionada para el cargo de coordinadora de ambientes. Y lo primero que yo hice fue ponerme a llorar. Y yo lloraba y mi mamá me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo le decía, yo no sé, o sea, yo me sentí supremamente ansiosa porque era un mundo completamente nuevo para mí. Eso me entrevistaron el 21, estoy hablando del 21 de noviembre del 2016, y entraba a trabajar al hotel el 23. Entonces, claro, fue todo un proceso, el reto de empezar a trabajar, y más en un hotel tan grande, y así fue como pues empecé mi vida laboral allí. ¿Cuánto tiempo trabajas en el hotel? Yo trabajé en el hotel 5 años. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo fui coordinadora de ambientes, después fui coordinadora de eventos y después fui jefe de eventos. Estuve también en la parte de alimentos y bebidas un tiempo. Entonces, en realidad, ¿qué pasó? Pasó que el hotel en realidad es mi gran escuela donde yo aprendí, donde yo pude llevar a cabo y a la práctica todo lo que académicamente aprendí en la universidad. En el hotel yo pude... Si yo digo que lo que sé hoy donde lo aprendí, yo puedo decir que fue con las bases que claramente yo creé en la universidad, pero que llevé a la práctica de todo eso que aprendí en el hotel, porque pasé por gran parte de las áreas del hotel. Pero adicional a eso, era lo que te comentaba como un poquito fuera de cámaras, y es que la hotelería es un mundo maravilloso, porque la hotelería tiene demasiadas líneas de negocio donde uno aprende de absolutamente todo. Entonces eso ha sido muy enriquecedor para mi proceso profesional. Tú me comentabas que pues en el hotel, mira todo lo que hiciste, cómo aprendiste de muchas cosas, pero que llegó un momento donde renuncias. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el reto que te llevó a esa decisión? Bueno, a mí me ofrecieron la dirección del Centro de Eventos Lago Plaza, donde estoy actualmente. Voy a cumplir en noviembre de este año 4 años trabajando allí. He tenido en realidad trabajos muy estables. Al principio yo estuve como un poco reacia, pero después de mucho estudiarlo yo me asumí al reto, porque en realidad fue completamente un reto, porque era una empresa que en su momento era completamente nueva, era una empresa que no era conocida en el mercado, y yo dije, bueno, Juana, este también puede ser el momento de salir un poco de tu zona de confort, porque yo siento que a los empleados nos pasa mucho eso, que entramos quizás en una zona de confort que a veces no nos permite
avanzar un poco en los proyectos personales que nosotros tenemos. Yo dije, esto puede ser un reto profesional muy grande para mí, porque ya estaba un poco en cambio, o sea, yo sabía cuál era quizás mi sueño más grande a nivel laboral, pero yo dije, bueno, si no me salgo quizás un poquito como de esta zona, de pronto no puedo llegar a él. Pero bueno, te saliste de la zona. Entonces de yo dije, yo voy a tomar, voy a tomar este reto porque voy a aprender. Sabía que tenía grandes líderes porque tengo un jefe que es un gran líder. Y yo dije, bueno, es el momento de aprender, de poder llevar a cabo todo lo que he aprendido allí, valga pues la redundancia, en el hotel. ¿Y qué pasó? Y empezaste a trabajar allí. Renuncié y me fui a trabajar al centro de eventos. Al principio fue sumamente retador para mí, porque pasé de trabajar en una empresa de más de 100 empleados, donde todo estaba completamente estandarizado, a trabajar en una empresa donde yo era la única persona. No había nadie más, estaba solamente yo. Entonces, claro, digamos que yo vendía, yo montaba, yo hacía muchas cosas, pero eso en realidad fue, hoy, en ese momento, yo no lo veía así, pero en realidad fue completamente avanzar, porque hoy en día gran parte de los conocimientos que tengo, de poder haber llevado a cabo el emprendimiento que hoy en día tengo, o el negocio que hoy en día tengo, que se basa en el sueño laboral que tengo, es también gracias a todo lo que he aprendido en mi trabajo actual, a lo que los líderes de mi empresa me permiten aprender de ellos. Entonces en realidad fue un reto completamente, porque repito, o sea, era una empresa completamente nueva en el mercado, pero eso me llevó a tener como los grandes conocimientos que la Juana de 4 años atrás no tenía. Bueno, Juana, tú me contabas ahora que listo, tienes tu trabajo, sigues trabajando en el centro de eventos, pero surge el tema de emprender. Y una cosa que muy bonita y es un emprendimiento con tu pareja y que pasó por varias etapas de estudiar, que tiene que ver con Airbnb, que muchos hemos sido usuarios de esta plataforma. Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo es el reto que tienes ahora de sostener trabajo y emprendimiento al mismo tiempo. Bueno, como te contaba ahorita un poco, en realidad yo encontré o descubrí a lo largo de mi carrera profesional que una de las cosas que más me apasiona en la vida es la hotelería. Y mi más grande sueño es poder algún día tener un hotel que sea completamente operado, digamos, en mi cabeza. Y es un objeto es un objetivo también de pareja. Mi novio, con el cual llevo 6 años, él es ingeniero civil y compartimos algo, y es que él dice, por ejemplo, imagínate nosotros construyendo un hotel, yo construirlo, pero tú operarlo. Entonces es como un gran sueño en pareja, porque finalmente con la pareja es que tú llevas a cabo muchos de los sueños, a pesar de que hayan sueños personales. Y en la perspectiva técnica de tu profesión, ¿qué ha pasado en ese tema de arrancar ese emprendimiento? Entonces, bueno, esto surge más o menos en el año 2022, empezamos como a pensar mucho en el proyecto. Mi novio empezó a estudiar muchísimo, porque en realidad antes de empezar como con este proyecto, él en gran parte estudió demasiado, porque él es muy numérico, yo soy más operativa y de servicio al cliente. Entonces él empezó a estudiar como mucho todo este tema y empezamos a llevarlo a cabo en diciembre del 2023. Empezamos con un apartamento, hoy en día tenemos 5. También hacemos administraciones, digamos que de estos 5, 3 son completamente de nosotros, 2 los estamos administrando. Y gran parte de las bases y de lo que yo pude llevar a cabo, entendiendo cuál era el modelo de negocio, fue muchas veces de los proyectos mismos que yo hacía en la misma carrera. Porque en realidad, en el momento en el que yo estudié, nos dieron muchas bases para poder montar como un emprendimiento desde cero, porque era llevar a cabo literal un proyecto que tú pudieras sacar a comercializar. ¿Y qué complejidades tiene esto que es tan común? Yo he escuchado a amigos, familiares pensando en, ay, qué bueno tener un apartamento para ponerle una plataforma. ¿Qué complejidades tiene este tipo de servicios frente a la hotelería convencional? El desconocimiento, y te voy a decir por qué. Como yo tengo una base hotelera, no solo por la universidad, sino por la experiencia que ya había tenido, ¿qué es lo que pasa? Resulta que para muchas personas Airbnb puede ser un modelo demasiado informal, pero por la misma persona que no lo lleva a la formalidad. Yo, por mi formación académica y profesional, entiendo y sé qué es lo que tú necesitas para poder tener de manera formal este tipo de negocios. Entonces, por ejemplo, nosotros como empresa, por decirlo de esta manera, nosotros hacemos todos los registros frente a todas las entidades, pagamos Fontour, pagamos un seguro por cada huésped que tenemos para evitar cualquier eventualidad que pueda ocurrir con ella, hacemos los registros en Migración Colombia. Entonces, yo siento que quizás hoy en día podemos conocer o ver
escándalos que ocurren en este gremio por la misma informalidad que manejan algunos anfitriones, como nos llaman a los que estamos del otro lado y los que atendemos los huéspedes. Entonces, claro, por eso te digo que por las mismas bases que adquirí en la universidad y en mi parte profesional, es que se ha facilitado que tengamos todo de una manera más adecuada. Y no te voy a negar que obviamente hemos tenido inconvenientes, pero te puedo decir que casi todos los inconvenientes han sido por temas de mantenimiento, por decirlo así, que se ha podido solucionar de manera muy fácil. Ok, una pregunta. Uno a veces se da la tarea de mirar en la región el número de ofertas de este tipo de plataformas y están concentradas mucho en la ciudad, pero por ejemplo en los municipios y eso no pareciera ser que no lo hay tanto. ¿Qué perspectivas de futuro ves tú en el desarrollo de este tipo de ofertas para el paisaje cultural cafetero? Y lo digo es por los estudiantes que pronto se graduarán y que esto podría ser animarles a que haya una posibilidad de emprendimiento. ¿Cómo lo ves? Es que ahí está también la parte de todo lo que uno puede diversificar el turismo. ¿En qué sentido? Nosotros hemos querido desarrollar proyectos que permitan que podamos hacer una venta más completa a los huéspedes que atendemos. ¿En qué sentido? En que queremos poder ofrecerle a las personas exactamente lo mismo, poder que las personas conozcan el eje cafetero desde todos los puntos, desde esa finca desconocida que está en un municipio que hace todo el recorrido de la siembra del café hasta la taza, que puedan conocer un poco de la cultura cafetera que hay en Risaralda, que puedan conocer toda la gastronomía que tiene, por ejemplo, ahorita con el tema del laboratorio gastronómico, todo el mundo que hay ahorita aquí en la universidad y todas esas cosas. Entonces, por eso, en realidad, el turismo es un mundo demasiado amplio que yo le digo en serio a los estudiantes y a los que están pensando estudiar turismo que miren cómo poder o que miren el turismo desde otra perspectiva, porque es que hoy en día también hasta con todos los temas tecnológicos permite que hasta se desarrollen diferentes proyectos con base a ello, donde podamos potencializar más esos municipios que quizás no son tan conocidos pero que están, mejor dicho, llenos de un montón de riquezas a nivel cultural y natural. Una pregunta, yo he sido usuario de estas plataformas, de algunas de ellas, pero siempre he pensado que a veces no hay una integración de la oferta de la hotelería desde las plataformas y de la posibilidad de las actividades turísticas de destinos alrededor de esa oferta. ¿Hay algo de eso en los planes de tu emprendimiento o que conozcas que ya está operando como una integración? Bueno, que lo conozca que está ya haciéndolo, si te soy honesta, que se me venga algo hacia la cabeza, no. Okay. Digamos que tendría que revisar. Pero lo que te decía es que lo que queremos hacer es poder que cuando, hay plataformas que permiten que, por ejemplo, tú mandes mensajes automáticos, así sea por plataformas como Airbnb, Booking, que permiten tener como todo en uno solo. Entonces, lo que nosotros queremos desarrollar es poder tener planes para ofrecer que al huésped le llegue desde el mensaje, por ejemplo, desde entrada, que él pueda acceder a algún link, alguna página, algún número telefónico, donde ahí puedan dirigirse directamente a servicios adicionales que tengamos, transporte, tours, bueno, como todas estas cosas. Eso es como lo que nosotros hemos venido pensando y hemos venido como trabajando desde hace algún tiempo, que no lo hemos desarrollado del todo, pero pues lo venimos trabajando. Yo veo entonces en esa evolución laboral tuya del Hotel Movich, del centro de eventos y este emprendimiento, digamos como una integración de conocimiento desde la experiencia. Pero quisiera hacerte una pregunta ya llevada a tú, ¿qué recomendarías para nosotros en la facultad en general y en particular para los programas de turismo que deberíamos tener en consideración en nuestras actualizaciones curriculares? ¿Qué nos faltaría o qué temas nuevos emergen de todo ese desarrollo profesional que has tenido? Mira que lo hablaba ahorita contigo y me parece muy interesante poder que desde la facultad invitáramos más a los estudiantes a emprender. Y era lo que hablábamos ahorita y que me parece que se viene mucho a colación, y es que muchas veces nos educan o creemos que el único camino es ser empleados, y finalmente ser empleados también está bien, y es un mundo que finalmente trae para uno muchísimas cosas positivas, porque pues
esto nos lleva a poder, lo mismo, poder emprender en algún momento. Pero yo quisiera que también, o considero que desde la facultad se podría como incentivar más a esos estudiantes a que vean cómo se puede emprender, que hay muchos fondos que ayudan a los pequeños emprendedores a que puedan llevar a cabo en eso. Y a eso traigo también mucho de esto, y es que uno a veces deja pasar un poco el tiempo en la universidad. ¿En qué sentido? La universidad tiene muchas herramientas donde tú desde semestre a semestre puedes crear quizás eso con lo que sueñas. Obviamente es difícil porque uno sin tener una experiencia laboral a veces es un poco difícil encontrar qué es lo que tú quieres hacer, pero sí desde la universidad tú puedes ir trabajando en proyectos que tienes dentro del mismo semestre, cuáles son como esos proyectos que tú quisieras ejecutar para que cuando tú salgas a la vida laboral o cuando tú te enfrentes con la vida laboral tú tengas una base mucho más forjada frente a lo que tú quisieras hacer. Eso sería. Claro, y otra cosa que me gusta preguntarles a los egresados es, en todos esos trabajos uno termina compartiendo ese espacio laboral con otros profesionales, ¿cierto? Y uno siempre dice, estos tienen tal fortaleza, pero yo tengo esta. ¿Qué marca la diferencia de ustedes, los administradores del turismo sostenible, frente a otros profesionales que trabajan, administradores de empresas, en los temas de hotelería o en esos temas de turismo? Para mí lo que marca la diferencia es que somos una carrera que está bajo la Facultad de Ciencias Ambientales. Entonces vemos el turismo desde una perspectiva mucho más amplia, desde una parte de lo impacto, de lo que puede traer el turismo en, por ejemplo, capacidad de carga, por decirlo así. Entonces aprendemos a entender todo el mundo de lo que el turismo también puede generar a nivel de contras para un territorio. También cierto que marca mucho la diferencia que la carrera tiene mucho énfasis y mucho conocimiento en toda la parte cultural y natural como patrimonio. Entonces siento que eso marca mucho la diferencia porque no es simplemente una carrera administrativa que te va a ti a enseñar a administrar un negocio, sino que también te va a enseñar a entender que hay una parte ambiental muy grande de la cual tú como profesional eres responsable de cuidar y de salvaguardar. Juana, ¿y algún proyecto de formación de posgrado? ¿Ya lo has hecho? ¿Planeas hacerlo? Me gustaría mucho seguir estudiando. Y ahora, bueno, mi hermano acaba de graduarse de una especialización en alta gerencia y me gustaría mirar algo por allí. ¿Por qué? Porque siento que podría complementar mucho a la parte laboral y adicional a eso como al negocio o emprendimiento que nosotros tenemos. Entonces sí me gustaría mirar y la verdad sí quisiera seguir estudiando. Ok. Juana, ya para ir como cerrando esta entrevista, esta conversación, yo quisiera, porque yo espero que estos podcasts lo puedan ver obviamente miembros de nuestra comunidad académica, pero también jóvenes egresados de colegio que están tomando la decisión de una carrera. Si los tuviéramos ahí como público al frente, ¿por qué estudiar turismo y turismo sostenible? Bueno, yo en realidad los invito a que estudien esta carrera, que es un mundo completamente enorme, que uno en realidad no cree que existe, o sea, porque muchas personas dicen, ay, estudia turismo, pero claro, no saben todo lo que hay detrás. Los invitaría porque en realidad es un campo donde podemos diversificar demasiado, no solo ingresos, sino conocimiento. Los invitaría porque en realidad es una carrera que va a formar grandes profesionales integrales y porque en realidad tenemos que pensar también a futuro, y en realidad yo siento que el turismo cada vez va cogiendo mucho más fuerza y mucho más empuje por los mismos proyectos que se vienen desarrollando pues como a nivel país y a nivel región. Te voy a preguntar por esos compañeros inolvidables. ¿Quiénes fueron esos compañeros inolvidables de tu época de estudiante? Pero con los que estudié. Sí, claro. ¿Quiénes fueron esos compañeros inolvidables? Yo creo que un compañero inolvidable es mi mejor amiga, porque venía con ella desde el colegio. Ella se llama Cintia López. Sí. Estudié con ella desde el colegio, estudié toda mi carrera profesional con ella, pero adicional a ella recuerdo otros dos grandes colegas que son Juan David Almeida y Jessica Alexandra Guerra. Y es porque con ellos estudié de principio a fin la carrera, entonces fue un proceso muy bonito que formamos, no solo en amistad sino como profesionales, porque todos los proyectos desde segundo semestre los trabajamos juntos hasta el último, y tengo millones de vivencias con ellos en salidas de campo,
de todo lo que nos ocurrió, de lo que vivimos, de lo que era llegar de una salida súper contento y tener que llegar a encontrarse con una guía de 10 páginas para desarrollar. Entonces, en realidad, fueron muchas las vivencias que tuve con ellos. Okay. Y ya te voy a hacer una pregunta, también como para esa parte, Dani, es la salida de campo inolvidable, ¿cuál fue? Yo sé que ustedes tienen muchas salidas en la carrera, pero quizás hay una o dos que marcaron por una anécdota o por alguna situación que uno no olvida. ¿Cuáles serían esas? Las carreras que más me marcaron, y va a sonar muy chistoso, fueron las de los primeros semestres porque yo era menor de edad. Entonces yo era prácticamente la única que llegaba con mi mamá a las 6 de la mañana para que me firmara el permiso para poder salir. Okay. Eso nunca se me olvida. Y recuerdo mucho la salida académica del segundo semestre, que fue a Bahía Málaga. Y la recuerdo mucho porque aprendimos demasiado, pudimos ver de cerca porque nos hospedamos en las casas de las personas que vivían allí, de las comunidades que no eran un hotel, eran sus casas, nos abrieron las puertas de sus casas para quedarnos allí. Exacto. Pudimos ver muy de cerca el turismo comunitario, pudimos ver muy de cerca cómo hay personas que viven con lo necesario y no lo hablo solo a nivel, digamos, personal, sino también a nivel laboral, porque aún así teniendo unas condiciones un poco restringidas, son personas que buscaron la manera como comunidad poder salir adelante y darse a conocer. Entonces eso fue una experiencia súper enriquecedora para el proceso, además que estaba muy nueva en la universidad, estaba en segundo semestre. Entonces ahí empezamos como a entender todo el trasfondo de lo que es el turismo y todas las ramas que el mismo turismo tiene. En su integralidad. Juana Valentina Quintero Herrera, muchas gracias por atender esta invitación. Yo creo que estas conversaciones seguramente van a motivar a sus compañeros, futuros administradores del turismo sostenible, y muchas gracias por atender nuestro llamado y muchos éxitos en tu emprendimiento. A ti, de verdad, mil gracias por este espacio. Claro. Chao, nos vemos pronto. Chao.